Ok, aquí hablando del PTU topado, cabe resaltar que el cálculo del PTU sigue siendo exactamente el mismo que se ha hecho en los últimos 10 años, ¿sale? La mitad del reparto de utilidades tendrá que ser en base a los ingresos, la otra mitad en base a los días trabajados. El total a repartir del PTU debe de ser por lo menos el 10% de las utilidades de la empresa. No se le pagará PTU o no darán PTU las empresas que se dediquen a exploración de minería el primer año y demás. Todo eso que hemos visto cada año cuando vemos el cálculo manual del PTU, todo eso sigue exactamente igual, ¿sale? El cálculo no cambió en nada. Lo que cambia, inclusive en el proceso del PTU, es lo siguiente. Si recordamos, siempre que hacíamos el cálculo del PTU nos pedía cuánto es la cantidad a repartir, nos pedía si existían acumulados y nos pedía si vamos a descontar incidencias. Esto sigue exactamente igual. Lo que cambia es algo de los topes. Básicamente lo que me dice la Ley Federal del Trabajo, el año pasado se modificó, se agregó un anexo adicional al artículo 127 que nos dice que el pago del reparto de utilidades deberá de toparse lo que mejor convenga al trabajador si el PTU de los últimos, el promedio del PTU de los últimos 3 en 3 que se ha hecho al trabajador, o bien el salario de 3 meses del trabajador. Y para que nos quede bien claro y sepamos dónde buscarlo, si yo entro acá a Google, por ejemplo, y busco aquí Ley Federal del Trabajo, ok, tengo aquí por ejemplo la de la GOP y la de gobierno y la de diputados. Abran la que abran, siempre fíjense que sea la más reciente. Por ejemplo, aquí me abre una Ley Federal del Trabajo del 2015. Está obviamente desactualizada. Hay que buscarla del 2022. Me venía acá atrás. Si entro, por ejemplo, a esta de diputados.gov.mx, podremos verificar que esta Ley Federal del Trabajo, aquí me manda al documento en Word o PDF. Voy a darle que quiero ver el PDF. Se fijan, me manda a la del 2022. La que se publicó en este caso en el 5 de marzo del 2022. Se pudiera decir que hace 20 días se publicó esta Ley Federal del Trabajo. Aquí vamos a buscar reparto de utilidades y nos va a mandar al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. En este artículo 127 nos habla sobre el reparto de utilidades y vienen distintos párrafos. El párrafo 1, 2, 3. Se acabó de agregar el año pasado, ¿sale? En el 2021, el párrafo 8. ¿Qué nos dice el párrafo 8? Dice, el monto de la participación de las utilidades tendrá como un límite, o sea, está topando, ¿sale? Máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años y se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Ojo, los dos son topes, son límites. Te está limitando cuánto es lo máximo que te pueda dar el PTU. Y te dice, entre los dos límites te voy a dar chance a que des al trabajador que más le convenga. Pero al final de cuentas, ninguno de los dos vamos a ver que le va a convenir, porque están topando, están limitando un monto máximo que le puedes dar de PTU. Eso es lo que se le agregó al sistema de nóminas. Y si se fija, no te dice cuántos son 3 meses. No te dice si 3 meses son 90 días, si son 3 meses de enero a marzo. Recuerden que enero tiene 31, febrero 28, marzo 31, entonces estamos hablando de 62 más 28, 89 días. O bien estamos hablando de 3 meses de 31 días. ¿De cuántos días estamos hablando? No lo especifica. Por lo cual el sistema va a traer abierto la cantidad de días que tú debes de considerar o que desees considerar como 3 meses. Por default te va a poner 90. También te dice que el tope va a ser el salario, sale el salario de los últimos 3 meses. ¿Pero de qué salario? Del salario diario, del salario integrado o del base de cotización. Tampoco te lo dice. También el sistema te va a dar chance de que tú lo pongas. Vamos viéndolo en el sistema para que nos quede un poquito más claro. Si yo vengo aquí al menú de procesos PTU, aquí yo le voy a poner cuánto PTU vamos a repartir. Vamos a repartir en este caso los 100,000 pesos.
Existen acumulados de ejercicio anterior, le voy a decir que no, porque en este caso esta empresa apenas la empecé en 2022, no traigo el acumulado de PTU de los años anteriores, entonces no podré determinar cuánto va a ser el tope por los últimos 3 entregas de PTU. Y si deseo descontar incidencias que estén asociadas al acumulado días PTU que no participan, le voy a decir que sí, que me descuente las faltas. Adicional a esto se le agrega este apartado. Deseo topar el PTU, si no lo marco, no lo topa y lo hace como lo ha hecho años anteriores. Si le digo que sí lo topes, lo hace como lo ha hecho años anteriores, pero si lo que se le va a pagar al trabajador sobrepasa ese tope, no le va a dar todo el dinero, únicamente le va a dar como máximo el tope del PTU. Quedamos que el tope podría ser 3 meses del salario o bien el promedio del PTU recibido en los últimos 3 años. Si es de salario, ¿cuál salario lo va a hacer? ¿En base al salario diario, el salario diario integrado o el base de cotización? ¿Y cuántos días tienen 3 meses? Si van a ser 90, 89, 91, 92, aquí te permite cambiar el sistema hasta un máximo de 365, que son los días que tiene el año. Una vez que ya lo pusimos, le damos aquí en continuar y me va a poner el cálculo del PTU. Si verificamos la información, todo lo que estamos viendo ahorita en pantalla es como lo ha hecho toda la vida. Saca cuántos días son los posibles máximos trabajados, cuántos son los salarios devengados para delimitar cuánto va a ser el tope máximo de los empleados de confianza, que recuerden que es un 20% más del sindicalizado que más ganó. Determina cuántos son los días definitivos, que son los días trabajados menos las incidencias que descuentan. Cuánto es el salario devengado, que es ya con el tope del 20% máximo. Cuánto le corresponde por días trabajados y cuánto le corresponde por importes y cuánto es el total de PTU a pagar. Esto es lo mismo que ha hecho cada año con año, sale el PTU. Adicional, se agregan más columnas, que son estas que están en otro tipo o en otro color azul, ¿sale? Que me dice cuánto es el salario. Como le puse que era el salario diario, pues toma los 300 de Francisco Delgadillo. Si le hubiera puesto el integrado, me tomaría aquí el salario de integrado, o si le hubiera puesto el base de cotización, me tomaría aquí el base de cotización topado a los sumas correspondientes. Luego me calcula cuánto es el salario a 3 meses. Básicamente lo que va a hacer es multiplicar el salario por los días que se pusieron, que era lo considerable a 3 meses. Si queremos ver otra vez los días, aquí vienen parámetros usados para estimar el PTU. Si le doy un clic aquí, me muestra los parámetros, que si vemos en 90. Entonces, 300 por 90, 27,000. 250 por 90, 22,500. 280 por 90, 25,200. Ese es mi primer tope con el salario a 3 meses. El segundo, dijimos que iba a ser el PTU pagado en los últimos 3 años. Como no tengo historia, me ponen todos que no se cuenta con información. Si tuviera historia, dependiendo de en qué año se pagó PTU, es la historia que tomaría. Por ejemplo, imagínense que tengo una empresa que empezó a trabajar en 2015 hasta la fecha. En 2015 hubo utilidad, en 2016 hubo utilidad, 2017 hubo utilidad y 2018 hubo utilidad. Significa que se le pagó al trabajador PTU de 2016, PTU en 2017, PTU en 2018. Si en 2019, 2020 y 2021 no hubo pago de PTU, cuando valide aquí en este caso el promedio de los últimos 3 años, no son los últimos 3 años ejercicios, son los últimos 3 años donde se le pagó PTU al trabajador. Entonces iría a buscar el PTU que se le pagó en 2017, 2018 y 2019. Ahí sumaría los 3, el importe, lo dividiría entre 3 y ese sería el tope máximo por ingresos de los últimos 3 años por PTU. ¿Sale? Ahora el sistema va a decir, ok, ¿qué es mayor? ¿0 o 27,000? ¿Cuál le conviene más al trabajador? No, pues los 27,000. Te pongo los 27,000. ¿Qué le conviene más al trabajador? ¿0 o los 22,500? No, pues los 22,500. ¿Qué le conviene más al trabajador? ¿0 o 25,200? No, pues 25,200. Y ese va a ser tu tope máximo de PTU. Entonces, imagínense que a Francisco Delgadillo se le deberían de pagar 34,738. Pero con este cambio de reforma dice que va a ser topado a 27,000. Significa que a Francisco Delgadillo se le van a pagar nada más 27,000.
Oye, Francisco, ¿y qué pasa con los otros 7,000 pesos, casi 8,000 pesos que quedan ahí volando? ¿Se reparten entre los otros trabajadores? La respuesta es no. Ese dinero se lo queda a la empresa. Por eso ese cambio en la ley federal del trabajo ayuda a dos entidades. Primera es a todas aquellas empleados o trabajadores que laboraban por outsourcing. Como ya se incluyen aquí al pago del PTU, pues ya les toca parte de las utilidades. Pero también beneficia a las empresas, porque el dinero que no se reparta se lo va a quedar la empresa correspondiente, aun cuando se haya repartido menos del 10% de la utilidad de la empresa correspondiente, ¿va? Entonces, y aquí pone cuánto es el PTU definitivo, si el topado, o bien si el PTU calculado fue menor al topado, pues sería el PTU calculado. Te dice cuánto es exento para PTU, cuánto es grabado, el estatus del trabajador, si está dado de alta, si está baja, si está reingreso, y la fecha correspondiente. Cabe resaltar que los valores que están en color amarillo son campos que yo puedo editarlos de forma manual. Sin embargo, si yo los edito de forma manual, por ejemplo, si yo le pongo aquí que el tope van a ser 50,000 pesos o 60,000 pesos, se va a poner en color azul, puesto que es un valor reportado. También puedo copiar y pegar desde Excel. Por ejemplo, si yo abro aquí un Excelito nuevo y le pongo aquí, por ejemplo, 50,000, luego aquí le pongo 20,000 y luego aquí le pongo 35,000, los copio, selecciono, clic derecho, copiar. Puedo venir a pegarlos acá en el módulo que estoy trabajando del sistema. Me sitúo donde quiero pegar los valores, control V, y aquí ya me puso los 50,000, los 20,000, los 35,000, ¿sale? Ya aquí me dice, ok, ¿cuál de los dos topes conviene más al trabajador? ¿50,000 o 27,000? No, pues 50,000. ¿Qué conviene más, 20,000 o 22,500? No, pues 22,500. ¿Qué conviene más, 35,000 o 25,200? No, pues 35,000. Ahora, le va a tocar 34,738. ¿Es menor al tope? Sí, se pagan esos 34,700. 31,726 es menor que el tope, no, entonces se pone el tope tal cual, los 22,500, ¿sale? Y así es como se va sacando cuánto es el PTU definitivo del trabajador. Ya por último, una vez que lo revisamos y ya lo deseamos aplicar, simplemente le damos aquí en aplicar, o bien podemos cambiar los parámetros, o bien podemos mandar esta vista a Excel. Yo lo que recomiendo es siempre antes de aplicar, hay que mandar esta vista a Excel para llevar un registro de qué valores fueron editados por parte del usuario y así llevar un mejor control. Ya le doy aquí en aplicar, me genera la bitácora del sistema y aplica el finiquito a mis trabajadores. Veo la bitácora. Abro el recibo de la nómina de Francisco Delgadillo. Y veo que aquí están los 34,738 del reparto de utilidades que le tocan a Francisco Delgadillo correspondientemente. ¿Sale? Y ese es el cambio con el PTU. No tengan dudas ahí con la PTU correspondientemente. Ok, Cecilia Arellano nos menciona, ¿se va a otorgar la grabación de este seminario? Sí, el día de mañana ya debe estar en la parte de mi gestión, en podcast y tutoriales, en la sección de nóminas, ya debe estar ahí la grabación de nóminas 1432. Claudia Rubio nos menciona, ¿qué pasa si no le pongo topar al PTU? ¿Hay alguna repercusión ante el SAT? La respuesta es no. Recuérdate que normalmente el SAT estos topes los pone para beneficiar a la empresa, pero acuérdate que siempre son como prestaciones mínimas de ley. Si la empresa decide pagarles más, que es no ponerles un tope, sin ningún problema, al final de cuentas lo que está gastando es el dinero de la empresa. Entonces para el SAT no habrá ningún problema ese cambio. Ulises Mariano nos menciona, en la columna promedio PTU recibido en los últimos 3 años, ¿se puede agregar información si el sistema no cuenta con estos registros? Sí, ya vimos que de forma manual o bien desde Excel copiando y pegando.
Dice Miguel Vázquez. ¿Qué pasa si la empresa decide darle más de los 30 días? ¿Se puede? Sí. Mencionábamos que lo mínimo es el 10%, pero tú podías pagarle más si así lo requieres. Claudia Rubio nos menciona, la diferencia se tiene que acumular para el siguiente año o se cancela como se reporta al SAT que no fue pagado. Se cancela únicamente reportando al SAT que no fue pagado y ya se queda como un ingreso que fue parte de la empresa. Nayeli Rincón nos menciona, cuando se manejan solo empleados de confianza no se lleva un tope del 1.20, como es en el caso de los sindicalizados. Así es, Nayeli. Si no hay empleados sindicalizados, pues no va a existir un tope del sindicalizado que más ganó y a todos serían parejos. Entonces, si tienen sueldos muy desproporcionados, pues sí les afectaría ahí en el pago del PTU. Juliana Cruz nos menciona, los empleados que no se les vaya a considerar en el cálculo se les desmarca en el catálogo de empleados, igual que siempre. Así es, hay que desmarcarlo en el catálogo de empleados. Me va a aparecer ahí en el cálculo únicamente para que aparezcan los importes, pero pues no lo va a considerar para el cálculo final del pago del PTU. ¿Cuándo sale esta versión? Entre mañana y pasado ya se libera. De esta semana no pasa, ¿sale? Nos lo pregunta Alda Merino. Son las preguntas hasta ahorita. Vamos a pasar entonces al último tema, que es el de cancelación con cero.